Existe un proyecto que cada vez se está volviendo más y más popular, sobre todo en los sectores más progresistas, más liberales, que se refiere al proyecto de ley de eutanasia. Me gustaría que revisáramos brevemente y nos hiciéramos algunas preguntas si es factible realmente su aplicación en Chile. Es un asesinato y un asesinato alevoso, tanto la eutanasia como el aborto. Me voy a referir primeramente desde un punto de vista estrictamente personal, primero expectore, y después voy a ver los temas doctrinales por los cuales afirmo, y podemos afirmar, mejor dicho, de que el aborto y la eutanasia son un asesinato alevoso. Primero, permítame hablarles desde mi subjetividad como hombre con relación al aborto. Siempre se dice por las feministas de que los hombres no tenemos derecho a hablar siquiera sobre el aborto. Nada, ni siquiera tenemos derecho a opinar, porque nosotros no vamos a luz y no nos embarazamos. Entonces, no tenemos derecho de opinión respecto al tema. Yo pienso que está muy equivocada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las mujeres son las que se embarazan con concurso de los hombres, salvo la Santísima Virgen, que fue por el Espíritu Santo, pero no es el caso de todo el resto de la humanidad. Yendo a una cosa súper mundana, si se quiere. Todos nosotros, los hombres, los varones, podemos vernos después de una noche de amor, de una noche romántica, de una noche de pasión, que el día de mañana después llega una niña y nos diga que está embarazada. Y ahí se te viene el mundo abajo, po. Te rascáis la cabeza, así, típico. Pero después miráis a la cara y, y si es buena moza te da un poco lo mismo, ¿no es cierto? Te da lo mismo. Y si es como la mona, bueno, ahí en ese caso es más complicado. Pero el problema nunca es el niño. La verdad que para los hombres al menos, que tenemos buenos sentimientos, la criatura nunca va a ser el problema. El problema tal vez va a ser la madre con la cual te vaya, con la mamá del niñito, y te vas a tener que unir de por vida con ella. Y si la cabra es como, a lo mejor no tienes ganas de unirte a esa persona. Y eso es porque uno dice, bueno, está embarazada, me tendré que casar. Pero eso es una soberana tontera, porque uno no se casa sin la anuencia, la aquiescencia para casarse. Uno tiene que manifestar su voluntad libre y espontánea y que te quieres casar, si no, no te vas a casar. Pero uno sí tiene como esa idea, que además es como el ideal, pero ojalá que fuera una niña que te guste, po, y no tenés por qué meterte con una cabra que no te gusta, además, o sea, para empezar, digamos. Eh, y bueno, eso con relación al aborto. En relación a la eutanasia, la verdad que a mí me despierta demasiada ira. Eh, Creo que es permitir eh, el asesinato de los padres, permitir el parricidio directamente, permitir que las personas puedan asesinar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus mayores, digamos, porque están enfermos o porque están viejos. Eso es la verdad. Eso es la eutanasia. La eutanasia es asesinar a los enfermos y a los ancianos. No nos confundamos con ninguna clase de hipocresía de que es para que no sufra. Porque esa lógica, que es propia del chacal de Nahuel Toro, el chacal de Nahuel Toro, recordemos que fue un asesino que mató a 5 niñitos, 3 o 5 niñitos,
previamente haber matado a la madre de estas criaturas, y reflexionó en su bondadosa cabeza de asesino de que estaban sufriendo mucho estos niños. Entonces procedió a matar a estas criaturas. Entonces, esa es la lógica de quienes dicen, es que es para que no sufra. Que es la misma lógica para decir de que hay que abortar, porque el niño va a ser pobre. Bueno, entonces la pobreza es tan terrible que está penada con la muerte. O sea, es mejor que el niño termine en el basurero de una clínica abortista, a que sea entregado a un orfanato. Es tan terrible los orfanatos que es mejor que termine en el cesto de la basura. Esa es la mentalidad que tiene esta gente. Bueno, en relación a la eutanasia, vamos a ver más adelante cuando hablemos los aspectos doctrinales que confunden a las personas. Bien, entonces dicho todo esto, ahora vámonos a la parte doctrinal de la materia. En cuanto al aborto, aquí está involucrado el concepto de persona. Eso es lo que es clave para poder entender el aborto. Hay una definición muy añeja, una vieja definición del siglo VI, de un filósofo del siglo VI, Boettio, que definió a la persona como sustancia individual de naturaleza racional. Bueno, suena bonito, ¿no es cierto? Suena elegante, que sustancia individual de naturaleza racional. El problema es que esa definición, sobre todo hoy en día, te podría llevar a concluir de que un computador es una persona, y que en cambio un niño mongólico profundo, o que un anciano con Alzheimer no es persona. El abuelito con Alzheimer no es persona. ¿Por qué? Porque no es racional. Y el niñito con Down tampoco es persona, porque no es racional. Esa es cuando llegamos a errores filosóficos, traen horrores consecuenciales. Bueno, con mucho mejor criterio, Andrés Bello definió a la persona como individuo de la especie humana. Toda persona es todo aquel que es nacido de mujer. Es un individuo de la especie humana. Es mucho más cercano a la realidad. Porque entonces quiere decir, si fuera sustancia individual de naturaleza racional, el teléfono a través del cual estoy haciendo esto tiene un computador, y ese computador sería más racional que el mismo jetón que está dando este discurso, o sea, yo. Y si resucitáramos a Boetio, tampoco, pues, el mismo se vería entrampado a su propia doctrina, porque un computador, te aseguro que sabe más que Boetio, y puede calcular infinitas números, cifras y datos en segundos. Es más racional. Bueno, y es una sustancia, es un individuo. Bueno, esos absurdos nos puede llevar esta definición. Andrés Bello entonces definió a la persona como individuo de la especie humana. Especie humana, de la especie humana, perteneciente a la especie humana, puede ser un dedo, puede ser un pedazo de pelo, es de la especie humana, pero no es individuo. Un niñito en el vientre materno es un individuo dependiente, pero es individuo. Tiene incluso hoy en día, cosa que no se podía saber en la época de Andrés Bello, que tiene un código genético diferente. Y es otra sangre. Ya no es igual a su padre, no es igual a su madre, no es un clon, es una persona distinta. Desde el vientre materno que es una persona distinta. Bien, está clarísimo entonces. Por lo demás, tampoco habría un problema de solución de continuidad. ¿En qué minuto es persona y en qué minuto no es persona? Cuando tiene cerebro, como pensaba Santo Tomás de Aquino, equivocadamente, una de las pocas cosas en que se equivocó. Y por tanto decía que era a los 5 meses, porque había desarrollo cerebral. O es desde que hay latidos al corazón, como establece creo que en una legislación de Estados Unidos.
No, es mucho más sabio decir es desde la concepción, porque es desde ese minuto que es el primer instante del ser natural de una persona. Es desde la concepción, desde que hay un ser individual de la naturaleza humana, perteneciente a la raza humana. Bien, que se está desarrollando, todo lo que tú quieras, pero, pero es persona. Una persona es tan persona cuando tiene 5 años como cuando tiene 80, cuando tiene 5 meses o cuando tiene 90. Desde la concepción hasta el lecho de muerte, desde el vientre materno hasta el lecho de muerte es persona. Ahora vamos al tema al, de las postrimerías de la gente, cuando estamos hablando de la eutanasia. En la eutanasia ocurre que hay dos extremos en el tema de la eutanasia, en el tema de las postrimerías de la gente, de las personas. Por una parte está el ensañamiento clínico o encarnizamiento clínico, que es absolutamente abyecto y condenable, etc. Aferrándose a la vida física más allá de lo justo, equitativo y razonable. Y por el otro lado está lo contrario, a un desprendimiento absoluto a lo mismo y lo que vale en la libertad de la persona, y si ella se quiere suicidar, que se suicide. Eso es realmente. Eso es lo que realmente hay en el otro extremo, que es la eutanasia. Encarnizamiento clínico por una parte, eutanasia por el otro. La virtud está en el medio. Tan básico como la ética nicomaquea. Y el punto medio es cuidar a los enfermos, que es lo que esperan los parientes, nuestros amigos, las personas, nuestros seres queridos esperan que nosotros cuidemos en su vejez y en su enfermedad, que no los dejemos morir, que los acompañemos a morir, que estemos con ellos, que tratemos de salvar su vida. Una persona a lo mejor en la plenitud de sus días firmó algo frente a un notario en pleno uso de sus facultades y dijo, no, mire, cuando yo esté muy enfermo quiero que me corten el cuello, que quiero que me maten, quiero que me apliquen la eutanasia. Pero sabemos si esa misma persona, en su lecho de muerte, sin poder expresarse, piensa realmente lo mismo, en circunstancias que sus entrañas, sus instintos más básicos le llaman a querer respirar, a querer seguir respirando. Claramente no podemos saber cuál es la voluntad del moribundo, porque puede tener una voluntad. Una persona puede estar en las postrimerías, estar en la agonía y estar absolutamente consciente y no poder expresarse. Y lo van a matar. Le van a poner una inyección letal. Y se va a acordar de que cuando tenía 30 años él firmó un documento. No podemos aceptar la eutanasia. La eutanasia lo único que genera es que sirve. Es pésima idea. ¿Por qué es pésima idea? Porque sirve como instrumento para herederos inescrupulosos y como un subterfugio para médicos irresponsables, ineptos, flojos, haraganes, que para ellos va a ser más fácil cortarle el cuello a un paciente que tratar de hacer algún tipo de procedimiento clínico, algún esfuerzo clínico para poder salvarle la vida. Es que está muy viejito. No, es que está muy enfermo. Cortémosle nomás. Cortémosle las vías de lo que sea. Apliquémosle una inyección letal. Es más fácil. Y vamos con el otro cliente. Más que paciente. Y me puedo especializar en matar hueones. Más encima. Y me pagan. Vamos a tener carniceros en los hospitales. Ya los tenemos. Ya vamos a tener el doble. Gente más irresponsable e inepta. En circunstancias que el país vive un tremendo problema sanitario, un tremendo problema médico, de un gobierno
indolente, más que indolente, un gobierno asesino que saca a los pacientes de las listas de espera para estadísticamente parecer como que no hay problema. Y ahora no hay problema, son todos eutanasia. Hay ley de eutanasia. Bueno. Aquí no vamos a preocupar de los viejos y los enfermos. Hay que matarlos nomás. Bueno. Eso es lo que pretende la ley de eutanasia. No pretende que el moribundo no tenga dolores. Porque para eso está la medicina paliativa. Hay toda una rama de la medicina para tratar esos dolores. Me dirán, es que hay dolores espantosos. Los hay. Se los hablo desde mi experiencia. Yo tengo tremendos dolores. Y no tomo nunca remedio. Tengo un problema en la cadera súper peludo. Trato de no tomar remedios para no acostumbrarme. Por último, los dolores se los ofrezco a Dios. Pero, claro, hay dolores que son insoportables. Pero ¿han pensado que se pueden realizar operaciones a corazón abierto? Que hay operaciones al cerebro. Que hay gente que le sacan todos los intestinos y bajo anestesia. ¿Han pensado eso? Desde el siglo XIX existe cloroformo. Hay medios para que a una persona por último se le induce el coma. Hoy en día los moribundos cuando están ya extremos y están en un ambiente clínico, cuidado, bueno, reciben por último, así ya, si no hay nada que hacer, está absolutamente desahuciado, se les da se les induce el coma. Se les induce el coma, se les mantiene, se les sacan los suministros de soporte vital, solamente se les deja, creo que suero y antibiótico, me parece. Y se espera el deceso. Pero hay siempre una oportunidad de que se sane. Ha pasado, ha ocurrido, de que personas que han estado en coma años, después recuperan la conciencia y recuperan la salud. Entonces, bueno. Lo que ocurre, que confunden a la gente con una situación muy extrema, que es lo que llaman el tiro de gracia. Esto es materia de derecho de primer año. El tiro de gracia es una situación en la cual se mata a una persona, se le aplica un ictus, un golpe final, para evitar que la agonía innecesaria. El ejemplo clásico es el oficial de gendarmería que dispara sobre el reo que ha sobrevivido al fusilamiento. Imagínense ustedes, sobrevivió al fusilamiento, el tipo está sufriendo. El oficial de gendarmería lo ultima con un tiro. Pero eso es siempre sobre la lógica de un enemigo. Por ejemplo, en un campo de batalla, un soldado enemigo que estaba muriendo, retorciéndose de dolor, también es válido darle un golpe de gracia. Aunque hoy, ojo, la Convención de Ginebra lo prohíbe, rematar a los heridos. Eso está prohibido por la Convención de Ginebra, incluso si es por razones humanitarias. Pero están buscando permitir la eutanasia. Bueno, punto aparte, digamos. Pero si es un soldado amigo, se lo atiende, se le toma en la mano, se le entrega toda la morfina había por haber y se llama al capellán del regimiento para que le dé la electromoción. Eso es lo que se hace. Tal vez hay casos muy extremos en que ya no hay nada que hacer, podría ser. Pero no es en un ambiente clínico, en un ambiente en el cual yo tengo todo a disposición del enfermo para poder confortarlo en su agonía. Hoy lo que quieren es que los enfermos agónicos, en vez de confortarlos, en vez de reconfortarlos, de apoyarlos y de acompañarlos, de que reciban sus últimos sacramentos, que reciban la extremaunción y que puedan manifestar la última voluntad en un testamento, por ejemplo, y despedirse de sus seres queridos, en vez de eso lo que quieren es matarlos directamente, asesinarlos por medio del médico tratante, previa autorización de sus parientes. Eso es lo que buscan, eso es lo que quieren. Se dice
que el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Así me lo enseñaron en la Escuela de Derecho de la Chile. Por eso está aquí profundamente equivocado. El derecho a la vida es un derecho absoluto. Lo que ocurre es que es un derecho absoluto que se limita por sí mismo, por el mismo derecho a la vida. El único límite que tiene el derecho a la vida es la vida misma. ¿Por qué? Porque existe la legítima defensa. Si yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a defenderla. Y por tanto, si entran a mi casa a robar y posteriormente lo más probable es que me asesinen, yo me voy a defender y le voy a pegar un tiro al tipo, porque tengo derecho a defenderme de la legítima defensa propia y de tercero. Si yo veo que una señora la están asesinando en la calle y tengo los medios para poder repeler el ataque y salvarla de la muerte, lo voy a hacer y voy a matar a esa gente. Legítima defensa propia y de tercero. Y como legítima defensa del colectivo, existe el derecho a la guerra justa. Porque si al país lo está invadiendo una fuerza extranjera para hacernos esclavos o robarnos el territorio, o existe una fuerza insurgente dentro del territorio nacional, grupos terroristas que quieren amedrentar y atemorizar a la gente y subyugarnos, existe la legítima defensa colectiva, existe el derecho a la guerra justa. Y así como existe ese derecho como defensa colectiva, existe la pena de muerte. La sociedad tiene derecho a hacer uso del recurso a la pena de muerte cuando se trata de reos peligrosos, imposibles de rehabilitar y de delitos extremos. Lo dice la doctrina católica, lo ha afirmado incluso el Papa Francisco actual, también lo ha vuelto a afirmar porque no puede además hacer otra cosa, es parte de la doctrina católica, es así. Pero la pena de muerte es para los culpables, no para los inocentes. Y lo que hace el homicidio alevoso de la eutanasia y el aborto es ejecutar a los inocentes, es aplicar la pena de muerte al inocente, a los más inocentes, a los niños, a los ancianos y a los enfermos moribundos. Adiós.